Baetecoba. Muy buenas noches a todos. Muy contento de poder compartir con ustedes este hermoso festival folclórico virtual que está organizando el Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria, bajo la dirección de la querida profesora Aurora y el doctor Virgilio Silvero, de toda la familia, padres de familia, estudiantes, a todos los artistas que tiene el Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria. Les hago llegar un saludo cordial. Yo soy David Galeano, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y en este caso, esta noche estamos compartiendo estos gratos momentos con lo mejor que tiene el Paraguay, en este caso su propia cultura, su cultura popular. Eñe epotí, yeroquí, purajei, umia ko aboyeje sharamó, oñemomba eguazú, she amboyo wi apame, opa betepe, umia motenondeva, lleguita pm, bojara Aurora, a Virgilio, peyapore je comba eponaite, kowi aguazú, ya ñanderoga wi, ikatu yeike, ikatu yapurajei, Katubisha ya Jetiwe tenye epotiwe tenye caso Pishahape ahí y Katuhamaisha ya Heshabe Yanderoga Guia y Guajaisa ya Hasahinago Mba Eva Yete o Geraba coronavirus a operar en Gondicatu y Ñase y Catu Gondicatu y Yapomba Eve Guasujina Anga opeana ya Huecope Ñanduti Hina internet, peso internet guaraní me Ñanduti. Apeago angao pa este allá y puro hina, y puro paite, pea y catu, ainshagua tembia puro vive, ñanemboretia ñanembogi apesa ñañandu ponao pa betea, ñemo acu ñemea oyo y pipe, yepemo ñeme ñanderoga pe baisaku, ya yo ayupaba hina, ñemembao ñondive. Quiero destacar el gran valor que tiene este festival virtual que lleva adelante el Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria, sobre todo porque siempre se presenta como un espacio para que artistas muy jóvenes, niños y propiamente jóvenes, presenten sus números artísticos y con eso demuestren sus respectivos talentos. Definitivamente en Paraguay existen muchos artistas, artistas amateur, como se suele decir habitualmente, y que en este caso requieren de espacios tan importantes como este. Estamos en el mes del idioma guaraní, prácticamente en el final. Es el mes del idioma guaraní, es el mes del folclore. El 22 de agosto fue el día del folclore, el 25 fue el día del idioma guaraní, y el 27 el Día Nacional de la Guarania. Entonces, creo que no existe una razón más valedera para llevar adelante un festival tan lindo como este. De nuevo, les expreso a todos mis congratulaciones, mi reconocimiento a cada uno de los artistas por hacer el esfuerzo de presentarse de la mejor manera y con eso demostrar el orgullo que tenemos y que tiene cada uno de ustedes y nosotros con ustedes de ser paraguayos, de haber nacido en este hermoso país que tiene su propia cultura, sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres, sus artesanías, su música, sus poesías y, lo más importante, tiene el idioma guaraní. Yeipuruque abibe guaraní, peyeicojaru, viñanderoga, mita mimi, mita lusucuera, ni pese javi ya ya, de la niña boiquepe guaraní, pe aye puruana, ara, guaraní nemba tejina. Con esto les agradezco nuevamente, les felicito a todos y nuevamente expreso mi reconocimiento y mi gratitud a Aurora y a Virgilio por permitirme dirigirles estas palabras en este hermoso festival. Muchísimas gracias a todos. Tapejasa por Aité.